Si hay algo que a mí realmente me indigna es el abuso de una persona sobre otra, tomando como punto de partida su poder. Ese abuso, si se traduce o cae sobre un niño, me parece absolutamente indignante y es realmente hasta alterante. Solo en Lima, el Instituto Nacional de Salud del Niño recibe un promedio de 350 a 400 casos de violencia infantil y el 46% de estos casos tiene que ver con el maltrato sexual. Vamos a conversar con Sandra Grandes, ella es psicóloga y justamente vamos a hablar del abuso infantil. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Paul? Muchas gracias. Hablemos del abuso sexual, que es un tema muy delicado, muy fuerte y mucho más común de lo que nosotros creemos. ¿Cómo definimos un abuso sexual, Sandra? Totalmente de acuerdo. Es un tema complicadísimo para hablar aquí y entre padres e hijos. Totalmente de acuerdo. El abuso sexual es, digamos, toda actividad de connotación sexual que está impuesta, ¿no?, hacia un niño, o sea, que está impuesta, que es a la fuerza, ¿no?, ya sea de una persona adulta o de alguien que sea mayor, ¿no? El abuso sexual no necesariamente es la violación, o sea, no tiene que llegar hasta ese punto. Tiene que ver con conductas de manipulación de su cuerpo, de sus órganos genitales, con fines pornográficos, por ejemplo, el hacer que los niños observen actos sexuales, ¿no? El hablarles con palabras obscenas, todo eso ya implica un abuso por parte de esa persona, como tú decías, que hace uso de su fuerza, ¿no?, que hace uso de esa capacidad persuasiva que puede tener para que el niño confíe en él y que finalmente llegue a esto, ¿no? Uno muchas veces cree que esto se da en sectores mucho más tuburizados y está muy lejos de nuestro entorno. Pero no es así, ¿cierto? No, totalmente un mito. Hay muchos mitos respecto a ese tema y ese es uno de ellos, ¿no? Algunas personas dicen, esto no me va a pasar a mí. No, eso le pasa a otras personas. O no tengo por qué hablarle a mi hijo de ese tema, porque en realidad si le hablo de ese tema va a despertar curiosidades y más bien va a querer aprender. Al contrario, ¿no? Pasa en todas las familias, en todos los sectores socioculturales y económicos, está ahí, digamos, a la orden del día, dando vueltas, porque justamente desde hace mucho tiempo el hablar de sexualidad es un tema tabú, ¿no? Y yo decía hace un ratito, ¿no? Es mejor hablarle a los hijos, porque si nosotros, los padres, hablamos, informamos, ellos van a tener un marco de referencia. Recordemos que los padres son los primeros referentes en la etapa temprana, en la niñez. Ya cuando son adolescentes, sus referentes también empiezan a ser los amigos, ¿no? Pero cuando son niños, los hijos escuchan mucho a sus padres. Si es que los padres le hablan de sexualidad, de las diferencias, de cómo cuidar su integridad física, ¿no? Entonces ellos van a sentirse más seguros para decir no, seguros para afrontar algún inconveniente que tuviera. Sandra, puntualmente, ¿cuáles son las señales o comportamientos que nos podrían alertar sobre nuestro hijo que estuviera sufriendo algún tipo de abuso o de acoso? Digamos, si estuviera sufriendo ya, o sea, van a haber una serie de cambios conductuales y comportamentales, ¿no? Perdón, conductuales y emocionales. Conductuales, por ejemplo, el aislamiento, ¿no? El no querer ir al colegio, de repente un bajo rendimiento, poca concentración, dificultad para quedarse con algunos adultos, ¿no? Y que justamente haya asociado con esas características del abusador, ¿no? Emocionales, un cambio de, digamos, más irritable, ¿no? Desproporción en sus emociones, mayor tristeza, mayor enfado, y problemas para dormir, problemas para dormir, problemas de sueño o no querer comer. Acuérdate que los niños, como no tienen todavía este lenguaje, ellos todavía no tienen este concepto de qué es el abuso, entonces no saben explicarlo, no saben decirlo con palabras. Entonces lo dicen a través del cuerpo, lo dicen a través de sus actitudes, y hay que estar muy alertas a ese lenguaje no verbal de los niños. ¿Existe algún perfil establecido del abusador o de quien está, digamos, acosándolo? Generalmente son personas conocidas, digamos de 10 personas, de 10 casos de abuso, 8 son de personas conocidas. El padrastro, el abuelo, el tío, el vecino, el de la movilidad, el profesor, etcétera, ¿no? Y son personas muy, muy persuasivas que se han ganado la confianza
del niño, pero también de los padres. Porque obviamente para que puedan pasar esas cosas el niño ha tenido que estar solo con esa persona. Claro. Y para que esté solo con esa persona lo más probable es que los padres confíen en él. Ya. Sí. Ahora, no hablemos del abusador como adulto, sino del descubrimiento o del jugueteo entre niños. Digamos, un niño de 4, 5, 6 años con un primo, un tío menor de que tenga 12, 13, 14, 15. Claro. ¿Qué debemos evitar para que esto suceda? ¿Hablarle a nuestro hijo previamente? ¿Evitar que estén solos? Mira, desde los 2, 3 años a los niños ya hay que hablarles con las palabras exactas acerca del cuerpo, ¿no? Una frase que podemos usar es, hijito, ¿y tú ya sabes cuáles son todas las partes de tu cuerpo y cómo se llaman? ¿No? Por ejemplo, empezar a hablarles de sus órganos, de todo el tema corporal y de las limitaciones que hay en la proximidad, ¿no? Hasta dónde puede dejar que las personas se aproximen, que hay zonas de su cuerpo que no pueden ser tocadas ni vistas por nadie, ¿no? Y acá sí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, la coherencia entre lo que dice el padre y lo que dice la madre, o los cuidadores, porque algunos dicen, nadie te puede ver, nadie te puede tocar, pero por otro lado le dicen, hijito, tú tienes que obedecer a todos los adultos. Entonces, claro, el niño pequeño ve al joven de 17, 18 años como un adulto. Si es que ese adulto le dice, haz esta cosa o lo otro, entonces el niño va a obedecer por temor justamente a lo que los padres les dicen. Entonces tiene que haber mucha comunicación y coherencia en los padres. También, ¿no? Ya lo sabemos, hay que estar alertas con estos temas que son importantísimos y siempre vigilando a nuestro hijo y conversando con ellos. Siempre vigilando. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. De nada. Con ustedes, muchísimas gracias por habernos prestado atención el día de hoy. Yo lo que tengo que comentarles es algo así muy breve. Los niños alrededor del 1 año y medio de edad ya identifican partes de su cuerpo, ya empiezan a tener noción de corporalidad. El lenguaje tiene que ser claro y contextualizado a la edad del niño y sin incongruencias entre lo que tratas de enseñarle para que se proteja y lo que tratas de enseñarle para que funcione bien. Eso ha sido todo por hoy. No olviden lavarse las manos y nos vemos en el próximo programa. Chau.